Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Leonardo Andújar Zaiter. El doctor Andújar Zaiter es médico, neurólogo pediatra, pero abogado, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Médico, a quien damos la bienvenida a este colaborador a consulta participativa. Muchísimas gracias, gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Ya yo me considero parte de la casa, ciertamente, y sobre todo con la facilidad que podemos tocar un tema de tanta trascendencia, no solamente para los profesionales de la salud, sino para la población en general, entiéndase los pacientes. Doctor, toda la sociedad dominicana en sus entrevistas queda debidamente orientada en cuanto a sus derechos y deberes como pacientes. De eso no cabe la menor duda. De eso se trata. Fíjate, ya como dijiste al comienzo, nuestra formación, no solamente de médico, abogado, sino magíster en derecho médico, nos da una visión más amplia y más con un sentido crítico de cómo deben manejarse las relaciones médico-paciente, tanto los derechos, deberes y el comportamiento de los profesionales de la salud ante los pacientes y los centros asistenciales. Así es, doctor. Por eso vamos a iniciar con una pregunta harto conocida, pero el derecho médico no es igual al derecho penal, ni civil, ni en materia inmobiliaria per se. El derecho médico es una especialidad muy, pero muy conflictiva y profunda. Y hay personas que nos cuestionan y nos han preguntado que cómo un médico ejerce derecho médico. Dígame, doctor, ¿qué es el derecho médico en realidad? El derecho médico es un derecho especial que regula la actividad del ejercicio profesional, en tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud y los centros asistenciales. Ciertamente, en mi condición de médico, me inspiró estudiar luego derecho y finalmente una maestría en derecho médico. Esto me permite, como dije al comienzo del programa, una visión amplia y tratamos de informar, orientar, educar a la población lo más certeramente posible, quizá despojando un poco de ese amor por la medicina para ser más crítico, más razonable y no solamente ver de manera estrecha, una visión tubular lo que acontece en el campo del saber médico. Doctor, pero el derecho médico en sí está consignado en algún tipo de ley especial. ¿Hay alguna ley que señale los derechos del paciente, el derecho del médico? Sí, el derecho médico es un derecho especial que está contemplado incluso en la misma Constitución cuando te habla del derecho a la vida, el derecho a la salud. Cuando te va a la Ley General de Salud, que te habla de los derechos y deberes de los pacientes y de los profesionales de la salud. O sea, que el derecho médico abarca, incluso en la Ley General en la Ley de Seguridad Social también. O sea, el derecho médico abarca de manera amplia todos los sectores que tienen que confluir, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico, en el ejercicio del quehacer médico. Es importante tener este conocimiento, no solamente los profesionales de la salud, porque hay que aclarar algo. El derecho médico no es para demandar. Eso es lo primero. No es para demandar. Eso es la medicina legal. El derecho médico es regulatorio. El funcionamiento, lo que estábamos diciendo, es el funcionamiento que regula los derechos y deberes. Entonces, por eso nosotros siempre hemos insistido la necesidad de llevar el derecho médico a las aulas universitarias, a la formación de los profesionales de la salud. Por ejemplo, un punto importante que no se ventila en los centros asistenciales, por ejemplo, públicos,
que es en la entrega de guardia, que representa el acontecer que sucedió durante el servicio de los enfermos, el diagnóstico, cómo se manejó. Cuando se entrega la guardia, se hace una crítica al manejo que se le dio a ese paciente, pero no entra la parte legal. O sea, el profesional de la salud, el grupo de profesionales de salud que cometieron una negligencia durante ese manejo, que siempre sucede. O sea, el profesional de la salud quiere divorciarse de las negligencias médicas. No, nosotros cometemos negligencia médica. En los centros de salud se comete negligencia médica. Y yo creo que teniendo un sentido crítico, mejoramos. Pero si queremos cubrir todo esto, nos estamos haciendo más daño. O sea, hay quienes plantean, por ejemplo, la despenalización de la medicina. La medicina no se puede despenalizar. No se puede despenalizar. Primer punto. Son bienes jurídicos. ¿Cuáles? La salud, la vida, la dignidad. Entonces, si tú a un paciente le vas a desconocer su bien jurídico establecido en el Código Penal y en la misma Constitución, entonces lo está atropellando. Entonces, la medicina no se puede despenalizar. Lo que hay que hacer es crear leyes especiales que regulen realmente, especifiquen cuando hablamos de negligencia. Porque de que cometemos negligencia, cometemos negligencia. Que los centros de salud suceden constantemente negligencia, enfermedades nosocomiales. Eso es así. E incluso aquí han hablado que si las demandas médicas se desbordan, los centros de salud van a quebrar, dijo un profesional de la salud, dueño de clínica. Pero entonces le está diciendo que las clínicas están llenas de negligencia médica. O sea, si las demandas se desbordan, entonces está reconociendo que hay muchas negligencias. Pero vamos a mejorar a lo interno cómo abordamos a los pacientes, cómo les damos atenciones, la parte humana, que es realmente el punto 1A por lo que sucede en las demandas médicas. Se ha deshumanizado la medicina. Y si a un paciente, el profesional de la salud, le da una atención con calidad y con calidez, difícilmente, mi experiencia me dice esto, difícilmente que un profesional de la salud sea demandado. Quien va a proteger a ese profesional de la salud son los mismos familiares. Si hay algún miembro de la familia que quiera demandar a ese doctor, a esa doctora, los demás miembros van a decir que no. Ese doctor siempre estuvo atento a nuestro pariente. Ese doctor siempre tomaba la llamada de nuestro pariente. Ese doctor se sentía identificado con nuestro pariente. Pero ¿qué pasa? Que hoy por hoy, y eso hay que decirlo, porque si queremos mejorar, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Eso ha ido perdiendo en todos los centros de salud, tanto de clase alta como de clase baja en los hospitales. Y no podemos permitir seguir esto. Hay que contribuir a educar, a orientar. Y estos programas de formación en la salud son de manera considerable para ayudar a aportar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes, como a los centros asistenciales, las herramientas necesarias para producir un cambio. Doctor, pero usted señala y reconoce, y usted es un excelente profesional de la salud, un excelente neurólogo pediatra. Usted reconoce que se cometen errores, se cometen negligencias. Esas negligencias, si esas negligencias pudieran afectar de manera y lesionar de manera grave a un paciente, no se pueden judicializar, no se deben llevar a los tribunales. Deben ser llevados, pero va a depender del familiar o del paciente. O sea, del paciente, pues si muere, entonces dependerá de los familiares. Pero como le dije, si hay una buena relación médico-paciente, difícilmente que ese profesional de la salud que haya cometido una negligencia sea judicializado su caso. Porque el paciente va a entender que ese doctor no quiso cometer eso. Y es verdad, nosotros estamos apegados a un principio ético de beneficencia, o sea, no producir daño. Eso es verdad. Pero se produce el daño por inobservancia, por torpeza, por negligencia.
Entonces, eso tiene que ser sancionado. Pero si los jueces, cuando cometen acto ilícito en su ejercicio, cuando cometen irregularidades durante su ejercicio, son llevados a los tribunales. ¿Por qué los profesionales de la salud no? ¿Por qué? Lo que sí tenemos que concientizar, yo creo eso, y este asunto que hay sobre las demandas médicas, tenemos que manejar eso, ciertamente, pero buscando un correctivo. Las demandas médicas siempre van a suceder. Hay demandas desde el año 1750 a.C. existen las demandas médicas. Está el Código Hammurabi, que tenía 728 leyes y habían 9 leyes que pertenecían a la negligencia médica. O sea, esto va a existir siempre. En países desarrollados también existen la demanda médica. Eso es imposible eliminar esto. Ahora, lo que hay que crear, y ahí yo estoy, un marco legal. Eso es el primer punto, un marco legal que los casos de demanda médica sean tipificados a través de esto. Eso es lo primero. Lo segundo, tribunales especiales conformados por médicos abogados en la escuela de la judicatura. ¿Qué pasa? ¿Quién juzga a un profesional de la salud? Porque no solamente al médico, al odontólogo, al bioanalista, o sea, todas las áreas del sector salud. ¿Quién lo juzga? Un juez. ¿Tiene el juez preparación desde el punto de vista médico? Ninguna. Usted me dice, bueno, para eso están los peritos. Ciertamente, están los peritos. Ahora, ¿el veredicto del perito es palabra sagrada? No. Hay una expresión común entre los profesionales de la salud que dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Y muchas veces ese informe pericial, muchas veces en sociedades tan pequeñas como nosotros, que todos nos conocemos, puede estar salpicado en beneficio del profesional de la salud. Por ejemplo, yo he tenido casos del punto de vista judicial que he impugnado 3 veces el mismo peritaje. Entonces, hay que manejar esa parte con la formación del juez en la escuela de la judicatura. Cuando esto suceda, van a haber menos demandas médicas. Y a esto presidido un comité de mediación y de conciliación. ¿Qué significa esto? Que antes de judicializar los casos, pasar por un proceso de conciliación. Muchas veces, como experiencia profesional, como médico abogado, me dice, muchas veces los casos se judicializan porque existe una actitud dentro de los abogados que no son médicos, porque es otro punto. Los casos de demanda médica es para los médicos abogados, no es para los abogados. Para los abogados todo es mala práctica, igualmente que para el paciente. Entonces, el abogado, para ganar el caso, que no va a perder nada a él, aunque pierde el caso, pero está engañando al cliente, creando una expectativa errónea, pero que el abogado no es médico. Y yo siempre he insistido, los casos de demanda médica son para los médicos abogados, no para los abogados. Entonces, cuando exista un comité de mediación, de conciliación, un tribunal especial y más médicos abogados ejerciendo el ejercicio de la medicina legal, pero no respaldando solamente a los profesionales de la salud, sino respaldando también a los pacientes, porque hay lo que se llama una tutela judicial efectiva. Tiene que haber igualdad de ambas partes. La representación legal tiene que tener cierto equilibrio. Si el profesional de la salud tiene a un médico abogado y el paciente no tiene un médico abogado, hay un desequilibrio en la defensa. Entonces, lo correcto sería 2 médicos abogados que posiblemente, si ambas partes están representados legalmente por médicos abogados, hay proceso de conciliación, porque los abogados saben lo que están hablando, o sea, los abogados médicos, y pueden conciliar más fácilmente. Doctor, eso que usted está diciendo es tan real y debería ser así. Pero me asalta la pregunta, doctor.
La Constitución, como usted señala, habla del derecho a la salud, pero están debidamente educados e informados tanto los pacientes como los médicos de sus derechos y obligaciones, de sus derechos y deberes con respecto de la salud. Honestamente no. Habrán algunos, pero en sentido general, primero, el problema inicia en las aulas universitarias, en la formación de ese muchacho que está estudiando medicina, que no tiene formación, porque fíjate, si no hay médicos abogados dando estas asignaturas en las universidades, ¿quiénes van a formar a esos muchachos universitarios, futuros médicos después? No tienen formación. Y ya el profesional de la salud, ya formado en ejercicio, no le interesa mucho. Ahora en estos días, con estos asuntos de demanda médica, es que han estado más interesados en conocer del asunto de las demandas médicas. Pero tan pronto pase este ambiente, se van a olvidar eso. Y se lo digo por experiencia. O sea, yo doy en ocasiones algunas conferencias a nivel de universidades, doy a algunos médicos orientaciones. Y después que pasa eso ya no le interesa. Entonces, esto tiene que ser parte de la formación del profesional de la salud, tanto del médico como del odontólogo, como el de bioanalista, en fin, las enfermeras también, porque el paciente ya está conociendo, óigame, los pacientes se le están yendo adelante a los profesionales de la salud. ¿En qué sentido? Que ya conocen sus derechos y sus deberes. Entonces los profesionales de salud no saben cómo manejar ese tipo de relación que sucede a diario en los centros de salud. Doctor, hablábamos del asunto del derecho del paciente, el derecho de los médicos, de las demandas, doctor, que está en boga. Y justamente con respecto de eso, entendemos y creemos, y así usted lo ha señalado en otras ocasiones, el desconocimiento de los médicos en cuanto al derecho de la salud y el derecho y los pacientes con respecto a sus derechos es pobre. Pero doctor, recientemente hubo un caso de una demanda y una condena contra el hospital Ney Arias Lora. Doctor, dígame, esa sentencia evacuada por un tribunal se ajusta a la realidad de lo que es el derecho médico y usted estima que es una sentencia ajustada a la realidad de la justicia con ese paciente. Bueno, aquí te voy a contestar como médico, abogado y como médico. Si vamos a ver, o sea, la sentencia, el caso, recorrió todas las instancias. Primera instancia, apelación, suprema y tribunal constitucional. Y ya terminó confirmada la decisión. O sea, desde el punto de vista jurídico, procede. Ahora, desde el punto de vista médico, para yo contestarle eso y diferenciarme del abogado, yo tendría que ver el expediente clínico, porque esa es la gran diferencia. El médico abogado, aunque el abogado también tiene que apoyarse en el expediente clínico, pero no le pone el sentido crítico al expediente clínico porque no es médico. Entonces, para yo ver desde el punto de vista médico, porque de que hubo ciertamente, y ahí lo dice la sentencia, 9 bacterias, me parece que fueron, o sea, una contaminación, eso lo hubo. Es cierto, ese manejo de enfermedades nosocomiales y hay una responsabilidad que asume el centro de salud por violar el derecho de seguridad y protección al paciente. Eso está bien, o sea, desde el punto de vista legal está bien. Ahora, para fundamentar esto, tendríamos que conocer a fondo el manejo que se le dio a ese paciente desde el punto de vista médico. Por ejemplo, se interconsultó a ese paciente, son preguntas que hacemos. Se interconsultó ese paciente con el departamento de infectología de manera oportuna. Se le administraron los antibióticos adecuados, lo necesario,
en un antibiograma para ese tipo de bacterias? Son preguntas que uno se queda que no conoce porque no tiene el expediente clínico. Ahora, desde el punto de vista legal, yo entiendo que fue bien instrumentado el caso. Fue bien instrumentado y no es que yo entiendo, sino los resultados hablan así, las sentencias. Que los jueces, ahí viene el caso como estábamos diciendo al principio, no son médicos, le dieron su interpretación. Bueno, y es un derecho que ellos le asisten, porque ellos son los juzgadores. Ahora, esto debe llamar a reflexión. Primero, déjeme aclarar algo. Esto no es la primera sentencia condenatoria a un centro de salud. No es la primera. Tanto centros privados como públicos han sido condenados. Ahora, yo creo que todo debe dejar un mensaje, una reflexión, y es eso lo valioso. Tenemos que revisarnos, tanto los centros de salud. Una pregunta que dejamos al aire. ¿Conocen los pacientes el nivel de desinfección de los centros médicos, de las áreas quirúrgicas, de las áreas de cuidados intensivos, de las áreas de perinatología? No conocen. Ningún paciente sabe, no importa el centro de salud, por más alto que sea desde el punto de vista económico, tiene su deficiencia. Tienen su deficiencia. ¿Se están manejando de manera acorde esos centros de salud? Entonces, eso es lo que tenemos que llevar a un sentido crítico para buscar que estos casos no se sigan repitiendo. Porque le puedo decir algo, y no soy con esto adivino, nada de esto, sino son realidades. Esto va a seguir el mismo comportamiento. No dudemos, en 2 o 3 meses volvamos a encontrar casos que salgan a los medios de comunicación, porque esto sucede todos los días en los centros de salud. La insatisfacción de los pacientes en los centros médicos, eso es a diario. Y si hay un punto también, fíjese, que tampoco nadie toca. Y hay que tocar porque hay que ser honestos. Si buscamos soluciones, tenemos que ir con la honestidad. Mi experiencia me dice que hay 2 puntos, y ya tocamos uno, que motivan a la demanda médica. Una mala relación médico-paciente es el punto 1A. Y lo segundo, los altos honorarios médicos, muchas veces abusivos, que suceden en los centros médicos. Eso irrita al paciente. No estamos diciendo que vamos a limitar a los profesionales de la salud a cobrar, no, porque son profesionales liberales, pero el profesional de la salud tiene que utilizar el razonamiento. Él sabe cuando está cobrando de más. Él sabe que ese procedimiento, él merece su cuota, claro, de recompensa por su ejercicio profesional, pero nunca el abuso. Y eso irrita al paciente y eso lleva a demandar. Entonces, estos casos deben llevarnos a revisión, a reflexión, más que a un sentido de ira. No hay que ir a la Suprema Corte de Justicia a piquetear. No, los jueces no actúan bajo presión. Lo que sí tenemos que sentarnos nosotros, los profesionales de la salud, a ver cómo podemos mejorar la concientización, la profesionalidad en nosotros mismos en materia de derecho médico y medicina legal. Muchos médicos no conocen de medicina legal. Muchos médicos no conocen de derecho médico. Muchos médicos incluso no conocen la Ley General de Salud. Ya usted sabe entonces la deficiencia que tenemos. ¿Podemos mejorar? Claro que sí. ¿Tenemos que mejorar? Claro que sí también. Sí, doctor, pero escuche, eso que usted señala de tarifas abusivas es una realidad, pero a mí me parece, o no le parece a usted en su condición de abogado de la salud, doctor, el hecho de que las ARS, tenemos entendido que la ley que creó el sistema de la seguridad social, la 8701, tengo entendido, señala que las ARS en el plan básico de salud tendrían que cubrir el 80% de los costos de las consultas, cubriendo 12 consultas al año, creo que algo así que dice. Pero nosotros recientemente fuimos a un centro médico y fuimos a demandar una cita y la obtuvimos con una especialista. Y cuando el precio
pasamos el seguro, el seguro cubre 500 pesos. Usted tiene que pagar 2.500, pero si tengo que pagar 2.500 y el seguro cubre 500, 2.000 pesos no es el 80% que debe cubrir la ARS, o es así. No, lo que pasa, esa parte, fíjese, y no le dan un recibo a usted por lo que usted pagó. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Los profesionales de la salud nos estamos pasando del monto permitido por la ARS y nos dan el recibo, y no es así. Lo que pasa es que los pacientes tienen que aprender a defender sus derechos, no a pelear, sino a defender sus derechos. Eso entonces es una misión de los pacientes. Las ARS se hacen de la vista gorda con esto, lo permiten, laissez-faire, dejar hacer. Y así lo mantienen a los profesionales de salud tranquilos, cobrando su diferencia, que es ilegal ese monto. Igual que, por ejemplo, ¿Esto ocurre en todos los centros médicos? bueno, pero si los pacientes no se empoderan, no van a lograr estos cambios. Que hay que mejorar ciertamente a los profesionales de la salud esa tabla de honorario. Totalmente de acuerdo estoy. Pero ese copago, eso es ilegal. Eso es ilegal. O sea que ahí el paciente, así como los profesionales de la salud están ejerciendo su presión con todos sus derechos, también los pacientes tienen que aprender a agruparse y ejercer esa influencia, porque los pacientes son importantes en el modelo de salud. Entonces, si no, van a seguir sucediendo estos cobros abusivos muchas veces. Hay otros profesionales de la salud que no, que ciertamente se ajustan, son un manejo razonable, y qué bien que sucedan esto, que yo creo que son las mayorías. Pero incluso cuando se refieren a casos quirúrgicos, tú tienes que depositarle al profesional de la salud en una cuenta antes del abordaje. Fíjese, o sea, porque vamos a hablar todo claro, cómo sucede. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Eso afecta a la relación médico-paciente. Tiene que haber una relación transparente, que el paciente no vea al profesional de la salud nunca como su adversario. ¿Qué pasa? Que ha cambiado, y eso hay que reconocer, que hemos pasado de un modelo paternalista, que antes era así, a un modelo de autonomía, que el paciente ya tiene sus derechos. Anteriormente, en el paternalismo, había una sobreprotección, vamos a decir, del profesional de la salud hacia los pacientes. Entonces ya no, ya los pacientes conocen, ya saben utilizar las vías, pero que todavía falta cierta orientación. Sí, falta cierta orientación. Pero hay que crear un clima de armonía, porque el profesional de la salud no puede tener en su consultorio un paciente pensando que es un adversario. No, no, el profesional de la salud es importante, claro que sí. Y el paciente tiene que ver al profesional de la salud como un cuidador de su estado, pero no en otro sentido, o sea, porque va a terminar afectando esto. Doctor, volviendo al tema de la sentencia, tenemos una inquietud, doctor. Una bacteria, un paciente que había sido dado de alta, hacía, según tengo entendido, un tiempo largo, se presenta y presenta una demanda porque una bacteria nosocomial le afectó. ¿Cómo se prueba en derecho que la bacteria fue adquirida en el centro de salud? Esas bacterias nosocomiales son exclusivas y solamente se pueden adquirir en los hospitales. No. En la casa, en el centro asistencial, en el centro laboral, todo eso. Por eso le estoy preguntando, mire, es importante evaluar el expediente clínico. Lo primero, hay que ver si ese centro de salud hacía cultivo a las herramientas, a los equipos de cirugía. Ver qué bacterias pudieron haber crecido en esos equipos y qué bacterias tenía ese paciente. Entonces ya se va guardando una relación. ¿Sabe? Por eso que yo le dije, desde el punto de vista médico, yo me reservo cierta crítica, porque tengo que ver, o sea, no sería honesto realmente
si me enfoco solamente desde el punto de vista legal. Entonces habría que ver ese expediente. El centro Ney Arias Lora tenía realmente ese monitoreo de desinfección y todo esto. Es una pregunta que uno hace. Pero así también sucede en los centros privados, porque esto sucede también en los centros privados. Yo tuve un caso cercano, ciertamente, que esa persona amiga fue a un centro de salud por una cesárea y al otro día de la cesárea, en menos de 24 horas, tenía una meningitis y duró 12 días ingresada ahí. ¿Dónde adquirió esa meningitis? En el centro de salud, por la parte de la punción para fines de la anestesia. Eso va directamente al sistema nervioso, actúa rápido y ahí la paciente no murió de milagro, realmente. Doctor, De pero milagro no murió. ahí tengo que insistir. ¿Qué le presentó el persecutor, el fiscal, al juez como prueba, indicando que esa bacteria fue adquirida en ese hospital? Por eso le ¿Qué le dije, dijo eso? ¿Qué le dijo al juez eso? eso habría que ver yo desde el punto de vista médico, conocer ese expediente para fundamentar, porque hemos hablado de jueces con respecto a médico abogado, pero los fiscales tienen peor formación. Los fiscales no conocen nada, los fiscales conocen de asesinato, pero no conocen nada de medicina legal ni derecho médico. Entonces hay que ver cuál fue las bases, cómo las pruebas, cómo fueron sustentadas para que el juez se convenciera de que ahí sí habían bacterias. O sea, por eso le digo, tendrán las pruebas de cultivo, de que los equipos con que se manejaron esas herramientas ortopédicas estaban contaminados, la sala de quirófano. Mire, por ejemplo, es que eso es tan delicado. Hay una práctica que todos vemos en los centros de salud, tanto privado como público. El profesional de la salud hoy por hoy está utilizando la bata o la pijama, como se llamaba antes, la pijama quirúrgica. Ya ahora, ya pocos médicos ya usan saco y corbata como anteriormente. Y ese médico, ese profesional de salud, va de su casa con esa pijama. Ya lleva en sí toda la bacteria que puede traer de su casa al centro de salud. Pero ¿qué pasa? Ese médico entra al quirófano, entra a unidad de cuidado intensivo con esa pijama, aunque se ponga una bata por encima, ciertamente, pero están ahí, está recorriendo el centro asistencial, va a la cafetería con esa pijama, trayendo todos esos microbios, todas esas bacterias, todos esos virus. Entonces, se hacen las reglas de desinfección para estos casos. Realmente yo dudo, por no decir que no se hace prácticamente. Doctor, se me acabó el tiempo, pero brevemente, doctor. Hay un concepto que se ha expresado en el sentido de que es necesario que para que se dé la mala praxis haya entre negligencia, haya intención por parte del ejecutor de la misma. No, fíjese, lo que tiene que haber es lo que se llama un nexo causal, una falta que ocasiona un daño. Intención, no, fíjese, al profesional de la salud se juzga cuando muere un paciente por homicidio involuntario. O sea, él no tuvo la intención de que el paciente muriera. Eso estamos de acuerdo y es así. Totalmente estamos de acuerdo. Nadie puede decir lo contrario. No creo que haya ese profesional de la salud que quiera que un paciente se le muera. Pero se está contemplado en el artículo 319 del Código Penal. Y cuando son por golpes y heridas, el artículo 320. Entonces, eso está ahí. Hay que darle vigencia. O sea, eso es parte del delito que ha cometido ese profesional de la salud, sea por una inobservancia, una torpeza, una negligencia, una impericia. Entonces tiene que sufrir las consecuencias, porque el Estado marca con esos artículos esa protección de esos bienes jurídicos importantes como es la vida, la salud y la dignidad de los pacientes. Doctor, se nos fue el tiempo. Con usted siempre se nos queda más de la mitad
de las preguntas y las inquietudes. Y por eso es que yo siempre le digo a producción, el doctor siempre está comprometido con nosotros porque así él nos los ofreció. Doctor, gracias por dedicarnos a esta consulta y créame que sentimos que los amigos de Consulta Participativa han quedado debidamente edificados. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta en la que estuvimos hablando con el doctor Leonardo Andújar Saintel, doctor en medicina, neurólogo pediatra y abogado. Conversamos sobre el asunto de las demandas, los derechos de los pacientes y la mala praxis. Les invitamos, amigos, a que por favor nos acompañen en la próxima consulta.